El hacha golpea el hielo con furia desesperada, mientras los ojos abiertos de una joven miran desde el fondo congelado, sus manos golpeando la superficie transparente que la separa de la vida. Tiene segundos antes de que sus pulmones cedan y el lago se convierta en su tumba. Antes de continuar con esta historia de supervivencia y redención, cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Si esta historia te atrapa, regálame un like y suscríbete para más relatos que tocan el alma. El viento aullaba entre los pinos como un espíritu herido cuando Nashoba vio la mancha oscura bajo el hielo. Se detuvo en seco. Su caballo resopló, enviando nubes de vapor al aire helado de febrero. El lago llevaba 3 semanas congelado, una capa gruesa y traicionera que brillaba bajo el sol pálido de media tarde. Nashoba había cruzado por aquí cientos de veces. Conocía cada piedra, cada curva del camino que bajaba desde su refugio en las montañas hacia el valle. Pero nunca había visto eso. Una forma humana, suspendida, atrapada bajo el hielo como un insecto en ámbar. Desmontó sin pensarlo. Sus botas crujieron sobre la nieve mientras corría hacia la orilla. El frío le mordía el rostro, pero no lo sentía. Solo veía esos ojos, abiertos, vivos todavía. Una mujer joven, tal vez 25 años, con el cabello rubio flotando alrededor de su cara como algas doradas. Sus manos golpeaban la superficie desde abajo, débiles, desesperadas. Nashoba cayó de rodillas sobre el hielo. El agua congelada era gruesa, quizás 30 centímetros. Miró los ojos de la joven y vio el terror puro, el último aliento contenido en sus pulmones, la muerte acercándose segundo a segundo. «Aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía oírlo. Corrió de vuelta hacia su caballo y arrancó el hacha de la montura. El mango de madera estaba frío como hueso. Regresó al lago calculando. Si rompía el hielo directamente sobre ella, los fragmentos podrían lastimarla, empujarla más abajo. Tenía que ser preciso. Eligió un punto a medio metro de su cabeza y levantó el hacha. El primer golpe hizo estallar el silencio del valle. El hielo se agrietó, pero no cedió. Segundo golpe. Tercero. Las grietas se extendían como telarañas. La joven bajo el agua había dejado de moverse. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora había una quietud terrible en ellos. «No», gruñó Nashoba entre dientes. Cuarto golpe. Quinto. El hacha atravesó finalmente la superficie y el agua negra brotó como sangre de una herida. Siguió golpeando, agrandando el agujero, ignorando el frío que le quemaba las manos, el agua que salpicaba su rostro y se congelaba en su barba. Cuando el agujero fue lo bastante grande, se tumbó sobre el hielo y hundió los brazos en el agua helada. El shock del frío fue como un puñetazo en el pecho. Sus dedos buscaron a ciegas, rozaron tela, luego piel fría. Finalmente agarraron. Tiró con todas sus fuerzas. El cuerpo de la joven era un peso muerto, empapado, resistente. Pero Nashoba había arrastrado ciervos y osos por estas montañas. No iba a dejarla ir. La sacó del agua de un tirón brutal y la arrastró sobre el hielo, lejos del agujero. La joven estaba azul, rígida, con los labios del color de la ceniza. No respiraba. Nashoba la volteó de costado y golpeó su espalda con la base de la mano. Una vez, 2 veces, nada. La volteó boca arriba, inclinó su cabeza hacia atrás y sopló aire en sus pulmones. Una vez, otra. Comprimió su pecho con las manos, contando en apache, una letanía antigua que su abuela le había enseñado para llamar de vuelta a los espíritus perdidos. La joven convulsionó, vomitó agua negra y tosió con un sonido desgarrador, como si su garganta se partiera. Nashoba la volteó de nuevo de costado, mientras ella escupía más agua, jadeando, temblando tan violentamente que sus dientes castañeaban. Estaba viva. Él se quitó su abrigo de piel de oso y la envolvió en él. Pesaba nada, solo huesos y frío. La cargó en brazos y caminó hacia su caballo. Ella no protestó, no habló. Sus ojos miraban al cielo sin ver, perdidos en algún lugar entre la vida y la muerte. Nashoba la montó en la silla delante de él y espoleó al caballo montaña arriba. El refugio estaba a 1 hora de camino. Sujetó a la joven contra su pecho, sintiendo cómo el frío de su cuerpo se filtraba a través de su camisa. Ella seguía temblando, un temblor que parecía venir desde sus huesos. «Ya pasó», murmuró él. «Ya pasó».
pero sabía que no era cierto. Fuera lo que fuera que había empujado a esta mujer a cruzar un lago congelado en pleno invierno, no había pasado. Apenas estaba comenzando. El refugio de Nashoba era una cabaña de troncos construida contra la ladera de una montaña, medio enterrada en la roca viva, invisible desde el valle. Un lugar hecho para esconderse, para olvidar. Lo había construido con sus propias manos hacía 5 años, después de que el mundo se volviera demasiado ruidoso, demasiado doloroso. Dentro hacía calor. El fuego en la chimenea de piedra llevaba ardiendo desde la mañana. Nashoba colocó a la joven sobre su catre de pieles y comenzó a quitarle la ropa empapada. Ella no resistió. Estaba en shock, con los ojos vidriosos, la mandíbula tensa. Él trabajó rápido, sin mirar más de lo necesario, con la eficiencia de alguien que ha cuidado heridos antes. Cuando le quitó la camisa desgarrada, se detuvo. Moretones, nuevos y viejos, amarillos, verdes, púrpuras. Cubrían sus costillas, sus brazos, su espalda. No eran moretones de una caída. Eran moretones de puños, de patadas, de violencia repetida y sistemática. En su muñeca izquierda había marcas rojas profundas, como de cuerdas o cadenas. Nashoba apretó la mandíbula. Un calor oscuro subió por su garganta, pero lo empujó hacia abajo. Ahora no. Ahora ella necesitaba calor y seguridad. La envolvió en mantas secas de lana y pieles de ciervo. Le frotó los pies y las manos para devolver la circulación. Calentó agua y le hizo beber pequeños sorbos de té de hierbas, sosteniéndole la cabeza cuando temblaba tanto que derramaba el líquido. Pasó 1 hora, luego 2. El temblor fue disminuyendo gradualmente. El color regresó a sus labios, primero rosa pálido, luego casi normal. Sus ojos comenzaron a enfocar, a ver realmente dónde estaba. Nashoba se sentó en una silla de madera al otro lado de la habitación, dándole espacio. No dijo nada. Solo la observó respirar, volver a la vida segundo a segundo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse y la cabaña se llenaba de sombras naranjas, ella habló. Su voz era un susurro roto, casi inaudible. ¿Por qué? Nashoba la miró. Ella tenía los ojos fijos en él, azules como el hielo del que la había sacado, pero ahora con algo más. Confusión, miedo, desconfianza. ¿Por qué me salvaste?, preguntó de nuevo. Y había algo terrible en esa pregunta, como si la idea de ser salvada fuera más extraña que la idea de morir. Nashoba no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como hacía con todo. Finalmente dijo, porque estabas ahí. Era la verdad. Simple, completa. Ella lo miró un largo momento, como si buscara la mentira, la trampa, el precio oculto. No encontró nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Cerró los párpados y se dio vuelta hacia la pared. Nashoba se levantó en silencio y salió de la cabaña. Afuera, la noche había caído completa. Las estrellas brillaban como fragmentos de hielo en un cielo negro infinito. El viento había cesado. Todo estaba quieto. Se sentó en el tronco que usaba como banco y sacó su pipa de arcilla. La llenó con tabaco y la encendió con una brasa que llevó del interior. El humo subió en espirales hacia las estrellas. Pensó en los moretones, en las marcas de las cuerdas, en los ojos aterrorizados de la joven cuando preguntó por qué la había salvado, como si ninguna bondad en el mundo tuviera sentido para ella. Pensó en su esposa, Aiyana, en su hija, pequeña Talulá, en cómo había fallado en protegerlas cuando más lo necesitaban, en cómo había vivido los últimos 5 años como un fantasma, cumpliendo los movimientos de estar vivo sin estar realmente aquí. Tal vez los espíritus le habían puesto a esta mujer en el camino. Tal vez era una segunda oportunidad, o tal vez era simplemente lo que era. Un hombre que encontró a alguien muriendo y decidió que la muerte no ganaría ese día. No lo sabía. Fumó su pipa hasta que se consumió. Luego regresó adentro. La joven dormía ahora, acurrucada bajo las mantas, su respiración suave y regular. Nashoba se tendió en el suelo cerca del fuego, su rifle al alcance de la mano. No sabía qué vendría mañana, pero sabía una cosa con certeza. Quienquiera que le hubiera hecho eso a ella, quienquiera que la hubiera marcado con esa violencia, vendría a buscarla. Y cuando viniera, Nashoba estaría esperando. Cerró los ojos y dejó que el sueño lo tomara, ligero como siempre, con una parte de él siempre alerta,
siempre escuchando el viento que podía traer problemas desde el valle. La luz gris del amanecer se filtró por la única ventana de la cabaña cuando Nashoba despertó. El fuego se había reducido a brasas. Se levantó sin hacer ruido y lo alimentó con leña seca, viendo cómo las llamas volvían a la vida, lamiendo la madera con lenguas naranjas. La joven seguía dormida. Había pasado la noche sin pesadillas visibles, sin gritos. Eso era bueno. El cuerpo necesitaba descanso para sanar. Nashoba salió a revisar los alrededores. La nieve había caído durante la noche, una capa fresca que cubría sus huellas del día anterior. Bueno, eso les daba tiempo. Revisó las trampas que tenía colocadas en el perímetro, todas intactas. Nadie había pasado por aquí. Cuando regresó, ella estaba despierta. Sentada en el catre con las mantas subidas hasta el cuello, observándolo con esos ojos azules tan alerta como los de un animal herido. No dijo nada cuando él entró. Nashoba fue a la alacena y sacó cecina de ciervo, pan de maíz que había hecho 2 días antes, miel silvestre. Preparó una bandeja simple y la colocó en la mesa de madera cerca del catre. «Come», dijo. Ella miró la comida como si fuera una trampa. Sus manos salieron lentamente de debajo de las mantas. Temblaban todavía, pero no de frío. Tomó un pedazo pequeño de pan y lo mordisqueó con cuidado, como si esperara que se lo arrebataran en cualquier momento. Nashoba se sentó del otro lado de la habitación y comenzó a limpiar su rifle. No la miraba directamente, pero la observaba con su visión periférica, leyendo su lenguaje corporal. Tensión en los hombros, piernas listas para huir, pero comía. Eso era lo importante. Pasó la mañana así. Él hacía tareas simples: limpiar armas, reparar una bota, tallar un trozo de madera. Ella comía poco a poco, bebía agua, lo observaba desde su rincón. No hablaban. El silencio no molestaba a Nashoba. Había vivido en silencio durante años. El silencio era honesto. Las palabras podían mentir, pero el silencio nunca lo hacía. Cuando el sol estaba alto, calentó más agua y dejó una olla, trapos limpios y jabón cerca del catre. «Para que te laves», dijo. «Voy a estar afuera. Toma tu tiempo». Salió y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en su tronco y trabajó en reparar una trampa rota. Media hora después, escuchó que la puerta se abría levemente. Ella asomó la cabeza, el cabello todavía húmedo, peinado hacia atrás. Llevaba puesta una de sus camisas viejas que le quedaba enorme, y unos pantalones que había atado con una cuerda. «Gracias», dijo. Su voz seguía siendo un susurro, pero más fuerte que ayer. Nashoba asintió. Ella cerró la puerta de nuevo. Los días siguieron así, uno tras otro. Nashoba cazaba, cocinaba, mantenía el fuego. Ella recuperaba fuerzas lentamente. Al tercer día pudo caminar sin marearse. Al cuarto día, ayudó a lavar los platos sin que él se lo pidiera. Al quinto día se sentó junto al fuego en vez de esconderse en el catre. Nashoba no preguntó nada. No preguntó su nombre, de dónde venía, qué había pasado. Las respuestas vendrían cuando ella estuviera lista, o no vendrían nunca. De cualquier modo, no cambiaba nada. Pero sí le enseñaba cosas pequeñas: cómo avivar el fuego cuando las llamas bajaban, dónde guardaba la leña seca, cómo preparar el té de hierbas que tomaban por las mañanas. Información práctica, cosas que la hacían menos dependiente, más